Estamos ahora en compañía de Pato Borse, ella es productora ganadera de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, y es una de las coordinadoras del espacio Mujeres Rurales Argentinas. Muchísimas gracias, Pato, por este tiempo con Bichos. No, muchas gracias a ustedes por convocarme. Para mí es un placer poder estar acá. Bueno, en primer lugar, es muy notoria tu actividad, no solamente en la política, sino en lo que tiene que ver con la militancia en el campo de la mujer. A mí me interesa preguntarte cómo definirías vos este espacio de mujeres rurales argentinas. Hay varias líneas o agrupaciones que tratan el tema de la mujer en el agro, y el tuyo es uno que se posiciona como muy federal, ¿sí? Que tiene presencia en todas partes del país. Entonces, bueno, ¿cómo definirías este movimiento? Primero, empezaría definiendo que no es el mío, sino que es el de todas las que integran ese espacio. Y básicamente, una de las características más importantes está basada no solamente en lo federal, sino en lo diverso, porque las integrantes del grupo van desde productoras eh, típicas, digamos, ganadería, agricultura, lo que generalmente se conoce como campo, o ingenieras agrónomas o veterinarias, pero la mirada es mucho más amplia porque va desde periodistas, desde mujeres emprendedoras, desde trabajadoras rurales, desde compañeras de trabajadores rurales que habitan la ruralidad, la docencia. O sea, es un abanico muy amplio de mujeres que están relacionadas con el campo, con el agro, de una u otra manera. No todas precisamente se dedican a producir. Creo que esa es la característica principal, la diversidad. No solamente en lo territorial, sino también en las actividades y también en el pensamiento, porque conviven mujeres que militan en diferentes espacios políticos, conviven mujeres que hacen agroecología y agricultura tradicional. Entonces, Bien. hay una diversidad que es lo que nosotras creemos que es lo más rico del grupo, además de lo federal, ¿no? De poder tener una representación que sea realmente federal como nuestro país debería ser y a veces no es. ¿Qué fue lo que motivó o impulsó, mejor dicho, el primer encuentro que tuvieron ahí en Saladillo? ¿Ustedes consideraban que había una faltante, no sé si de decirlo como de representación, pero sí de temas a tratar por otras líneas que ya existían para ese entonces? Sí, el encuentro de Saladillo en realidad fue el lugar donde se dio la conversación para lo que después resultó el armado de este movimiento de mujeres rurales argentinas. No es que fuimos ahí con la idea de que esto suceda, sino que fuimos invitada por una compañera de Saladillo, que es Natalia Tantarelli, que está relacionada a la educación rural, y en el marco de una celebración municipal de Saladillo se hacía un encuentro provincial de Provincia de Buenos Aires de mujeres rurales. Lo que surgió ahí fue una charla de estas cosas que suceden casi por causalidad, no casualidad, Sí. de que todas expresábamos lo mismo. Nos encontramos y estábamos charlando en una plaza, literalmente en un banco de una plaza, después de haber terminado esa jornada de participación que había, y todas nos planteábamos de que había varios espacios, tanto dentro de algunas instituciones como más informales, digamos, de mujeres rurales, pero que en ninguna nos sentíamos completamente contenidas. Incluso participábamos de diferentes de esos espacios. No nos sentíamos contenidas en la mirada y en el objetivo, porque no encontrábamos esta cuestión de que podamos salirnos de los estereotipos y de las grietas, esta de que si estás en un espacio tenés que ser de determinado espacio político y si estás en el otro tenés que tener otro pensamiento, o estás en el Bien, espacio de agroecología o estás en el espacio de siembra directa. Y bien. considerábamos que había que dar un paso sustancial en ese sentido. Ahí nace la idea, pero no es que fuimos ahí para que esto suceda, sucedió. Bien. Y yo lo que te quería preguntar es que, bueno, también encontré investigando un poco un antecedente, que es la movilización Pan, Tierra, Trabajo, Remates al Carajo, que fue una de las primeras agrupaciones, ¿sí? Que encima también se reunían en Plaza de Mayo, bajo las banderas Mujeres Agropecuarias. ¿Qué justamente de ese movimiento encontrás tal vez en la política de la mujer del agro hoy? ¿Sentís que
que un poco esos postulados siguen presentes, sentís que la lucha algo cambió desde ese entonces, que fue allá tiempo. Mira, cuando nosotras arrancamos con esto de Mujeres Rurales Argentinas y tuvimos que hacer el primer evento público en medio de la pandemia, nuestro primer conversatorio, la grabadora fue Lucy de Cornell, la pampeana que funda Mujeres en Lucha para parar los remates. ¿Y por qué la elegimos o nos elegimos? Porque es un ícono en la historia argentina y en la historia de la ruralidad y en la historia de las mujeres rurales lo que significó ese movimiento en ese momento, porque nunca las mujeres habían salido en el ámbito rural a levantar las banderas y hacer algo tan imponente y que en realidad hasta hoy en día no se le da el valor de lo que sucedió en ese momento. Creo que tenemos mucho que ver, por ahí la situación actual no tiene que ver con salir a defender en las tranqueras, como hacían esas mujeres, los remates de los campos por el endeudamiento de los bancos, pero sí creo que lo que nos une es la mística y la fuerza de pelear por los derechos. Yo creo que ellas iniciaron un camino en los años 90 donde la mujer empezaba a tener un rol de defensa concreta por sobre el trabajo y de visibilizarse. Y es lento, porque ha sido un proceso muy lento. Hoy vivimos otra situación debido a la impronta que tenemos por un montón de cuestiones que tienen que ver con lo femenino y que tienen que ver con el ocupar lugares, que nos abre las puertas o al menos nos permite mostrarnos de otra manera. Claro. Pero sí, creo que hay un nexo, es como un hilo rojo que nos une a esas mujeres de ese momento. De hecho, ellas participan en nuestro espacio, algunas, muchas ya no están, y son una guía espiritual de alguna manera para nosotros, porque cuando escuchamos sus historias y las cosas que les sucedieron, que muchas no se saben, que fueron muy duras, no solamente desde la pérdida económica, sino desde lo psicológico, desde lo emocional, y desde lo legal después, porque salir a parar remates no era gratis. No, claramente. Tenía un costo. Entonces, bueno, sí, creo que sí, hay una conexión directa, pero que tiene que ver con la energía de eso, ¿no? Con el legado, con continuar el legado. Bien. Vos, Patricia, o bueno, Pato, desde tu espacio, desde tu militancia, ¿considerás que hay perspectiva de género en el campo? ¿Crees que existe o que si no existe se puede desarrollar? Imagino que sí, por el movimiento que ustedes desarrollan, del que forman parte, pero digo, ¿cuál es la situación actual, por así decirlo, de esas femenidades en el campo y hacia dónde podríamos llegar?